Entonces, hay causas muchísimas del por qué las personas fracasan. Si todos tienen la misma capacidad, todos los seres humanos tienen la misma capacidad, Dios no es que le dio a unos más que a otros, porque Dios no tiene discriminación de personas. Entonces la pregunta es por qué uno lo logra y otros no lo logran. Entonces no, hay demasiadas razones y causas y excusas para justificar los fracasos. Y yo quiero que entienda esa parte. Vamos a buscar solamente unos versículos, lo vamos a leer para entrarnos en el tema. Proverbios 15:24. Proverbios capítulo 15, verso 24. Dice, el camino de la vida es ¿dónde? ¿Y qué más? Hay dos formas de... Aquí el camino de la ¿qué? De la vida. ¿Cuántos caminos hay? Dos. Y hay unos que toman uno y hay otros que toman el otro, ¿verdad que sí? Uno va hacia arriba porque es que, entendido, las personas que entienden son las personas que son capaces de pensar con sabiduría y hay otros que no. Y hay otro camino que se aparta y va hacia ¿qué? Eso es ruina, eso es desgracia, eso es pobreza, eso es enfermedad, eso es todo lo malo. Pero hay otros que van hacia arriba. Y entonces es de acuerdo a la decisión que cada uno ¿qué? Tome. Otro versículo. Ahí mismo en Proverbios capítulo 9, verso 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la ¿qué? Hay un camino que se llama inteligencia y por eso por ahí encuentra la ¿qué? La vida. Quiere decir que por el otro camino no hay ¿qué? Vida. Otro versículo rápido, 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los ¿qué? O sea que hay un camino que siguen personas que es malo. ¿Y a dónde va a terminar? La Biblia dice que son caminos de muerte, que su fin es amargo y bueno, eso es la desgracia. Cuando usted se relaciona con esa clase de personas que van por un camino que no es el de Dios, porque aquí dice no entres por la vereda de los impíos, o sea, usted va como caminando también con ellos. ¿A dónde va a parar usted? Hay personas que su forma de pensar, su forma de decidir y hablar son tan torcidos porque ellos no tienen ningún temor de Dios, no hay sabiduría, no hay ciencia en su mente. Entonces cuando usted se relaciona con ellos y empieza a caminar con ellos, usted va a terminar en problemas. Otro versículo, 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su ¿qué? Es una persona que comete un error y una falla, le fastidia, le da cólera, le da ira porque lo hizo y sin embargo después vuelve y ¿qué? Vuelve a hacerlo. Creo que esto es fácil de entender ese versículo, ¿no? Sí. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la ¿qué? Y la muerte, la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia para siempre. Pregunta, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, ¿quién lo escogió y quién lo eligió? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos el camino de la sabiduría y el camino de la inteligencia y que nos sometamos a sus preceptos y mandamientos que nos funcionan. Pero si nosotros no lo queremos hacer, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que los resultados de uno son maldición y los otros son bendición. Los de uno van para la vida y los otros van para la muerte. Cada uno toma la decisión. David hizo algo, Salmo 119:30, él tomó la decisión de caminar por el camino de la sabiduría. David no era nadie. David era un pastor de ovejas, era el menor de los hermanos, Olía era muñeca de ovejas, no era nadie. Sin embargo, él tomó una decisión y fue aferrarse a los mandamientos, a los estatutos de Dios y obedecerlos y terminó siendo el hombre más grande
del pueblo de Israel. Dice, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de ¿qué? O sea, David tomó fue la decisión, dijo, yo escogí esto. ¿Cuántos escogemos el camino del Señor? ¿Qué es lo que causa entonces el fracaso? No andar por el camino que Dios nos establece. No hacer lo que Dios nos ¿qué? Nos dijo. ¿Y cuál es la conclusión de no hacerlo? Alguien que me diga algo de eso. La conclusión de no hacerlo es que usted va a terminar en cualquier clase de fracaso. Ahora, al menos hay más de 31 razones por las cuales usted puede fracasar. Y esta mañana vimos 2. Vamos con la número 3. La primera era antecedentes hereditarios desfavorables, gravísimo. La segunda es falta de un propósito definido en la vida, gravísimo. Esto es gravísimo, esas 2. La tercera, regravísima, falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. ¿Qué significa esto? La mediocridad es hacer las cosas, como lo dice, a medias. ¿Qué es hacer las cosas a medias? Más o menos. Es una persona que no es excelente, es una persona. Ahora, ¿cómo logramos que una persona sea excelente? Porque él se prepara, él se educa, él lucha, él guerrea para lograr hacer las cosas lo mejor posible y mejor que los demás. La excelencia, la calidad. Bueno, la calidad y la cantidad es lo que hace que cualquier persona se proyecte hacia cualquier lugar. Usted puede hacer cantidad, pero si lo que usted está vendiendo, ejemplo, no es calidad, usted se va a quedar con todo. Nadie le va a comprar. Pero si hay buena calidad y buena cantidad, usted ya tiene hecho su futuro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nuestra vida no tiene calidad, ¿qué va a pasar? Alguien que me diga por ahí cuál será la respuesta de alguien que no hace las cosas con calidad, con excelencia. Va a fracasar, nunca va a progresar. Entonces hay demasiadas personas que hacen las cosas con mediocridad. Entonces, esto de falta de ambición, ahora, cuando usted, aquí la ambición es sana, porque ¿cuántos, por ejemplo, desean tener una casa? ¿Eso viene a ser ambición? ¿Eso es pecado? No. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo para lograr esa casa? Mire, usted oye estos temas. Padre, llevo 20 años pidiendo por esto. Y hace 20 años puso una petición delante de Dios. La petición es excelente. Y hay que aplaudirlo porque puso una petición, o sea, en ese momento que puso una petición de Dios era correcta, es buena, es una visión, es un objetivo, es un propósito por el cual le pidió a Dios. La pregunta es que hace 20 años le dijo al Señor eso. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿dónde usted escribió el proyecto, el plan para lograr esa petición? ¿Qué hizo usted para lograr esa petición? Por ejemplo, usted quiere ser médico y le pide, Señor, yo creo que mi vocación es ser médico. Y puede ser cierto. Y le dice, Señor, mi deseo en mi vida, mi proyecto, Padre, y esta es mi petición que pongo hoy delante de ti. Señor, que yo quiero ser médico para que con el tiempo pueda ayudar personas, ayudar a salvar las vidas. Y todo esto está excelente y fue una oración verdadera. Pero nunca fue a ver cómo hacía para entrar a estudiar medicina. Nunca estudió inglés porque los mejores libros de medicina vienen en otro idioma. Nunca fue a averiguar en las universidades cómo hacer para entrar y estudiar medicina. Nunca se preocupó por a ver cómo hacía para estudiar esa rama. ¿Algún día será médico? Pero ¿por qué no se oró? Y lloró y clamó al Señor y hizo 3 días de ayuno. Ah, ¿sí se dieron cuenta? Entonces resulta que usted puede poner la petición hoy delante de Dios, hermano, y eso está bien, y un aplauso, y está bien de acuerdo. Ahora, ¿qué va a hacer para que eso suceda?
No, yo estoy esperando que me llegue del cielo el título. No va a llegar jamás. Usted se va a morir y la petición nunca jamás va a ser respuesta. Cuando Dios le dice a Josué que debe hacer esto, que es meditación, que es estudio de la palabra, que es hablar la palabra y que es ponerla en práctica, es lo que lo iba a llevar al propósito correcto. Pero si él no lo hacía, nunca iba a llegarlo. El versículo 10 de Josué 1 dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿cierto? Eso está en el 8. Pero en el 10 dice que él lo iba a acompañar por donde él fuera. La pregunta es, cuando yo decido hacia dónde voy es porque tengo una visión y tengo un objetivo, ¿cierto que sí? ¿Y quién me va a acompañar a mí? El Señor. Y si yo nunca tengo un camino, no tengo un propósito, no tengo algo para dónde voy, no sé para dónde voy, entonces ¿quién me acompaña? Puede que el Señor esté ahí, pero usted no va a lograr nada en la vida. Entonces, una de las razones del fracaso realmente es no tener algo organizado y un deseo realmente de lograrlo, porque usted no ha hecho nada para lograrlo. Así estoy orando por eso. Señor, sí, es que quiero que mi hogar se organice, quiero que mi hogar se arregle. Padre, mira a mi esposa, mira a mis hijos, mira y la petición está correcta. Es más, Dios quiere que eso suceda y que hayan los cambios. La pregunta es, ¿y usted qué está haciendo para que eso suceda? Yo pensé que Dios iba a hacer un milagro sobrenatural. No va a ser así. Usted tiene que estar haciendo algo para que Dios le vaya mostrando el camino de cómo desarrollarlo y lo logre. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, muchísima gente cristiana se queda en la oración y hasta ahí fue. Eso es a no ser que esté un cáncer, y para eso tiene que creer y crecer en la fe, porque si no crece en la fe tampoco va a pasar eso. Dios puede sanar un cáncer. Dios puede arreglarle su hogar. ¿Cuánto lo creemos? Dios puede arreglarle sus hijos. Yo lo creo. Dios puede arreglar los problemas financieros suyos, ¿sí o no? Muy bien. Dios puede arreglar su vida espiritual y desarrollar en una forma sobrenatural, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo para que eso suceda? Ese es el problema. Dios puede cambiar su esposa, Dios puede cambiar su esposo, Dios puede hacer todo. No es nada imposible para el que lo cree, pero el que lo cree empieza a actuar sobre lo que creyó. Mire, yo oré y creo que Dios contesta todas mis peticiones, y lo que yo pido en oración, creyendo, lo recibo. Eso dice la Biblia, Jesús dijo eso. Ahora, si yo creo que lo va a recibir, yo tengo que prepararme para recibir eso. Y si no, usted no creyó nunca, hermano. Voy a repetirlo. Si usted ora y cree que lo va a recibir, usted se prepara para recibirlo. Si usted no se prepara para recibirlo, nunca creyó nada, hermano. ¿O sí? No. Entonces la gente se pone a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, y después de que ora, pasa el tiempo, ¿y por qué no viene lo que pidió? Porque no lo creyó. Hermano, pero si yo hice ayuno y todas las cosas, ¿y en qué forma se preparó para recibir lo que usted creyó? Luego había que prepararme. Pues obvio, hermano, ¿cómo así? No es que usted no tenía la capacidad de lo que pidió, es demasiado grande, hermano. Ejemplo, usted le pide al Señor 3.000 millones de pesos. ¿Será que Dios le puede dar 3.000 millones de pesos? Yo creo que sí. Si yo lo creo, sucede. ¿Y cuál es el problema para Dios? La pregunta es, ¿y usted se preparó para recibirlos? ¿Cómo le va a dar Dios a usted 3.000 millones de pesos si no tiene la capacidad para recibir semejante cosa? No lo va a recibir jamás. Pero si usted creyó lo que oró y usted cree que el Señor se lo dio, usted empieza a prepararse para recibirlo. Y en el momento en que usted ya esté preparado, usted dice, ya llegó. Y llega. ¿Aló? Les voy a contar este testimonio que es de la vida real. Y un pastor joven que empezó su ministerio en unos corrales de vacas en Estados Unidos. Y lo escuché ayer.
Y el hombre miró que había una deficiencia en la educación en su pueblito, era un pueblito, y entonces él decía, ay, sí, si hubiera un colegio así, así, los profesores así, 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 sería una bendición para nuestro pueblo, pero no hay. Y un día se puso a orar, porque él estaba predicando y predicaba en una iglesia muy pequeñita. Y entonces la idea dijo, pero para tener un colegio aquí por lo menos se necesita $1.000.000. Estamos hablando de hace como 80 años atrás. Es un testimonio de hace más de 80 años. Y está hoy y existe la fundación. Vale, por eso es que le digo que es un testimonio. Y entonces dijo, necesitaría $1.000.000 para eso. Dijo, Señor, necesito $1.000.000. Duró 2 años pensando qué debería hacer para obtener $1.000.000. Póngale 2 años. ¿Cómo hacerlo? Para tener $1.000.000. Y a los 2 años hizo un sermón que se llamaba ¿qué haría si tuviera $1.000.000? ¿Qué haría? Y él estudió todo lo que haría si tuviera $1.000.000. Había durado 2 años preparándose para qué hacer si tuviera $1.000.000. Y cuando él sacó su sermón, dice, yo lo leí que me pareció sorprendente, y él se fue para la iglesia un domingo en la mañana y se le olvidó, ese día había anunciado, el próximo domingo el tema del sermón se llama ¿qué haría si tuviera $1.000.000? Y resulta que dejó las notas en la casa por el afán, y cuando llegó a la iglesia, ay, las notas de mi mensaje, ¿qué se hicieron las notas? Ya no alcanzaba a volverse a la casa a pedir, a recuperar sus notas. Entonces dijo, bueno, entonces él se arrodilló, lloró y le dijo, Señor, yo de todas maneras voy a predicar el mensaje, pero llevaba 2 años estudiando qué hacer si tuviera $1.000.000. Y él estuvo predicando ese día a la congregación y a Dios, ¿qué haría él si tuviera $1.000.000? Terminó de predicar y se acercó un anciano que había venido ese día a culto. Y le dijo, hermano, yo he creído en el mensaje y creo en usted. Pase por mi oficina que lo necesito. Él se fue esa semana a la oficina, que será lo que quiere el viejito. De pronto, consejería. Cuando llegó dijo, no me acuerdo el nombre de él, era una persona muy importante. Le firmó $1.000.000 en un cheque y le dijo, aquí tiene lo que usted va a hacer, para lo que usted va a hacer. Y le dio $1.000.000. Y hoy existe la fundación y siguió a través del tiempo. La pregunta es, ¿usted qué le está pidiendo al Señor? Ahora, ¿qué haría cuando lo reciba? No, yo estoy esperando que llegue. Yo estoy hablando en el sentido de dinero. Si usted le pide al Señor tanto dinero, digamos una cantidad, porque a Dios hay que pedirle específicamente las cosas. Señor, quiero plata, quiero dinero, ejemplo. ¿Cuánto? No sé, algo. Eso es dinero, hermano. Yo le puedo dar $500. Pero si usted es específico con Dios, Dios le da lo que es específico. Le puedo comprobar todo eso con la Biblia, pero quiero avanzar al segundo punto. Todas las peticiones que usted ha pedido, Dios ya las escuchó. Absolutamente todas. Yo no sé cómo usted me va a entender, pero cuando usted se arrodilló a orar, Dios lo escuchó a usted. La pregunta es, de todas las oraciones que usted hizo, que Dios le escuchó, ¿cuál de esas usted le creyó a Dios? Ese es el problema. El problema no es que Dios escuche. Hermano, Él nos hizo los oídos por amor a Dios. Jesús está aquí en esta mañana. Su Espíritu Santo está con nosotros porque Él dijo que donde hubieran 2 o 3 reuniones en su nombre, allí estaría. Yo sé que Él está aquí. Y usted ha pedido oraciones y peticiones, Él las ha escuchado clarito. Pero lo único que Él exige para responder es que usted le crea. No más, si usted no le creyó, Él escuchó. Pero si usted no le ha creído, no va a suceder. Ahora la pregunta es, las que usted realmente ha creído, usted empezó a prepararse para recibir. ¿O no es así? Las que no le ha creído,
Usted volvió, se la repitió dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 5 años, y volvió y le pidió la petición de hace 10 años. Quiere decir que cuando la hizo, nunca la creyó. ¿Le ha pasado? ¿En serio? Pues hoy el Señor le está mostrando cuál es el problema. Ese es el problema. Cuando usted le pide al Señor, le voy a decir lo que hizo Elías. Y empezó a orar. Señor, ¿qué? Que llueva sobre la tierra. Lleva 3 años sin llover y llueva en el nombre de Jesús, que llueva. Y entonces vino el siervo de Eliseo, de Elías, y le dice, vaya, mira si ya está lloviendo, va a llover o viene el cielo. No, no hay nada, ni una nubecita. Y sigue orando. Cuando viene el siervo le dice, hay una nubecita chiquitica en el cielo. ¿Sabe qué hizo Elías? Prepararse para la tormenta que venía. Dijo, corra. ¿Para dónde? Corra porque viene un aguacero. Y vaya, le dice al rey, y el hombre salió corriendo. ¿Pero para dónde si no hay nubes? Porque cuando usted le cree al Señor, usted se prepara para recibirlo. Si usted hace una oración hoy y lo cree, usted empieza a actuar y a prepararse para recibir. Si usted no le cree al Señor, usted sale y no pasó absolutamente nada, así haya orado acá. Jesús dijo, vamos a levantar a Lázaro. Señor, se murió hace 4 días y vamos a hacer levantarlo. Y cuando llegó, quiten la piedra. ¿Y para qué quitan la piedra si lleva 4 días muertos? Pues para que salga. Jesús preparó todo para poder recibir a Lázaro antes de que resucitara. Jesús, la meta de él no era morir en la cruz del Calvario, la meta de él era resucitar. Y él preparó todo para resucitar, no fue para morir. Nosotros tenemos la idea de sí, la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesucristo. No, esa fue la preparación. El logro más grande del Señor Jesucristo, la victoria sobrenatural en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el universo, fue la resurrección del Señor Jesucristo. Pero para eso tenía que prepararse. Para él tenía que abstenerse. Él creyó que iba a resucitar. Por eso se sometió a todo, porque esa era la meta. Y él está aquí en esta mañana porque creyó. Y ha creído en usted, porque el Señor oró por usted desde antes de que usted naciera. ¿Y sabe para qué oró? Para que entendiera el evangelio y para que lo creyera, para que se prepare para recibir las bendiciones que vienen del cielo. Pero si no te preparas para ellas, es porque no le has creído a él nada, no vas a recibir nada. Lo único que le agrada a Dios es la fe. Y la fe se prepara para recibir. Una cosa es pedir y otra cosa es prepararse para recibir. ¿Cuántos entendimos esto? ¿Qué está esperando usted? ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Mas el justo le será dado lo que desean. O sea que el justo está estás preparándose para recibir la bendición. El hombre está preocupado, es por, no, espere que ya viene la bendición y entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está loco? No, es que Dios le dijo a Noé, mijo, ¿qué quiere, Señor? Va a llover. Va a llover si nunca cae una gota de agua sobre la tierra, Padre. O Dios, como yo no sé cómo le diré a Noé ahí. Dijo, no importa, pero va a llover. Nos vemos, ¿o yo? Pero hazte un arca porque si va a llover tan duro que si usted no prepara un arca, se va a morir. Y el Señor se fue. Pero el Señor le dio un plano de preparación. Y el hombre se puso a construir un arca. Un loco como Noé construyendo el arca donde nunca llueve, hermano. Donde es un desierto. ¿Y por qué el hombre se estaba preparando para un diluvio? ¿Para un qué? ¿Para un qué? Pero si todo el mundo le dice a Noé, no,
Usted se está preparando para un evento que nunca jamás va a suceder. Bueno, no sé, pero la palabra de Dios dice eso. Pero si Dios dijo eso, síganse burlando. Yo estoy preparándome para lo que Dios dijo que Él haría y Él me daría. Se acabó el problema. Voy a repetirlo. Yo estoy preparándome para lo que Dios dijo que Él haría y lo más. Y tal vez ustedes se burlen porque la gente tiene vergüenza o miedo a la crítica. Y ese es uno de los peores desgracias, estar pensando en que lo critiquen o lo digan algo por creerle a Dios. Le voy a decir una cosa: el justo vivirá es por la fe. Y puede que hubieran criticado a Noé, pero él siguió ¿qué? Preparando el arca para salvar su familia si no lloviera. Y el día que llovió, esa fe de Noé condenó a un mundo completo. A su nombre. ¿En qué forma está preparando? Padre, Señor, quiero un esposo. Digamos, es una muchacha, se le está pasando el tren. Dios, dame un esposo. El Señor dice, listo, vale, ¿me lo crees? Sí, claro. Y luego esa muchacha nunca se prepara, nunca se arregla y nunca se dispone para esperar lo que pidió. Se va a quedar soltera toda la vida, hermano. Pero si ella cree que su oración es efectiva, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Exacto, ella empieza a prepararse. ¿Y a esa hermanita qué le está pasando? No, hermano, es que mi esposo me lo puede encontrar hoy o mañana. Y entonces estoy alerta, estoy a la expectativa porque voy a recibir lo que yo oré. Y yo sé, yo lo creo que Dios me escuchó y viene, lo creo. ¿Qué va a suceder? Le llega. Yo no sé si usted, le llega. ¿Sabe qué Dios le dijo a Ana? Ana fue y oró porque era estéril, porque todo el mundo se avergonzaba de ella, porque se burlaron de ella. Y ella fue, oró allá en el altar, en ese tiempo lloró y le dijo, Señor, yo quiero un hijo. Y ese día recibió la convicción. Y luego de ahí en adelante lo único que hizo fue, ¿sabe qué dice la Biblia? Y se levantó, se bañó y fue, comió. Y todo el mundo se transformó Ana. ¿Qué le pasó y por qué está tan contenta? Porque es que viene un hijo. Pero si no había estado con su esposa, no importa, pero viene un hijo. Yo sé que viene un hijo, porque mi oración, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y yo lo creo y me preparo para recibirlo. Al año dice la Biblia que ella vino al templo y dijo, por este hijo oraba yo y Dios me dio lo que pedí. Ella se preparó para recibir su hijo, porque Dios se lo dijo. ¿Cuántas veces usted se ha preparado por su oración? Mateo 21, 22. ¿Cuántas veces usted se ha preparado para recibir lo que usted oró? Honestamente, ¿cuántas veces usted se ha preparado exclusivamente para recibir lo que usted oró? ¿Quiere tener algo? A Dios no se le... Usted puede llorar, hermano. Las lágrimas no conmueven a Dios, hermano. Eso es una mentira. Las lágrimas no conmueven a Dios. Su ayuno no conmueve a Dios, a nadie. Gritar, patalear. Lo único que hace que Dios preste atención es que usted le crea a Él. Y si usted le cree a Él, olvídese, Dios sí se pone de pie y viene a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué dice ese versículo que está atrás? ¿Usted lo cree? ¿Pero en serio lo cree? Yo no estoy diciendo eso. ¿Quién fue el que lo dijo? Fue Dios. Si usted lo cree, lo recibe. Y si yo lo creo y lo recibo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prepararme para recibirlo. ¿O no es así? Diga, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo oro y creo? Prepararme para recibirlo. Pero si usted nunca se ha preparado para recibirlo, ¿cuándo lo va a obtener? Nunca. ¿Qué es lo que identifica que una persona creyó? La preparación que hace para recibir. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sabe qué hizo Salomón cuando pidió sabiduría y ciencia? Es algo que a mí me gusta también. Dios, Señor, quiero algo. ¿Qué? Sabiduría y ciencia. Dios le dijo, lo tiene, mi hijo, eso me agrada. Muy bien. ¿Y qué hizo Salomón? Se quedó esperando a ver a qué hora le caía ¡frum! Ese rayo y ¡frum! Y el hombre quedaba sabio. No. Eso es una equivocación garrafal de que alguien crea que porque Salomón dice él recibió lo que pidió porque Dios le dijo. Pero usted lee Eclesiastés 1:13 lo que hizo Salomón para poder obtenerlo. Lea todas las versiones que pueda, en todas las Biblias que pueda. Eclesiastés 1:13 dice, y di mi corazón, mi ser, todo lo que yo soy, para inquirir y para buscar con sabiduría sobre todo lo que sale del cielo y este penoso. O sea, lo que él hizo, lea más versiones si tiene ahí. O sea, lo que hizo fue, se dedicó a buscar la sabiduría. Y Salomón llegó a ser el hombre más inteligente de este planeta y más sabio de este planeta porque lo buscó. O sea que Dios le dio lo que él pidió. Él se preparó durante toda su vida para que hoy se pudiera decir que el más sabio sobre la tierra fue Salomón. Él se preparó para eso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que usted le ha pedido a Dios y se preparó para decir, esto fue lo que oré hace tanto tiempo y yo hoy lo puedo disfrutar? Amén. ¿Cuántos se la vamos al Señor? ¿Cuántos se la vamos al Señor? Entonces, falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. Cuando la mediocridad llega en la persona, le faltan esas ganas, le falta el coraje, le falta la fe. No. Esa persona va y pide y sale y ni siquiera se acuerda a veces de lo que pidió, ni por qué oró. Por eso es que a veces repiten la misma oración. Por eso son como los fariseos y los saduceos, que no hacen sino repetir vanas oraciones. O sea, repiten, no, pero eso no va a la iglesia católica, ese no está rezando. No, ese es un cristiano que está repitiendo la oración de los 8 días. Y uno dice, ¿por qué? Porque seguro se le olvidó y está diciendo lo mismo. Y siempre que va a comer dice exactamente lo mismo. Esa persona no tiene fe, esa persona, eso parece es un loro repitiendo lo que sabe, pero no nace del espíritu ni del corazón nada. No, hermano, usted para cambiar su oración tiene que estudiar la palabra de Dios para que tenga más revelación y entonces la forma de orar inmediatamente va a cambiar también. ¿Aló? Vamos con el número 4. Pregunta, si una persona no tiene esa fe que realmente de preparación o esa ambición para recibir, ¿será causa de un fracaso completo? ¿Qué dicen ustedes? Entonces esta está definitivamente grave. 4. Educación insuficiente. ¿Y por qué? ¿Qué significa educación insuficiente? ¿Qué fue lo que le pasó a los fariseos y por qué mataron al Señor Jesucristo? Diga, no sabían lo que hacían. ¿Qué fue lo que no aprendieron? No aprendieron nada, tenían la palabra de Dios, tenían la palabra de Dios, se les dio a ellos la palabra de Dios, se les enseñó, se les escogió. Dios escogió al pueblo de Israel de entre todos los pueblos de la tierra y les dio sus leyes, les estableció todo y les dijo, ustedes son los mejores y aquí están. ¿Aprendieron? Mataron fue a Jesús. O sea, resultaron haciendo la torpeza más grande de un ser humano. La hicieron los que tenían el acceso a toda la bendición de Dios. ¿Cómo es? O sea, ¿usted se puede imaginar eso? Los más privilegiados del planeta fueron los que hicieron la estupidez más grande del planeta también. Entonces, esa falta de educación insuficiente es, ahora, educación es haber aprendido a lograr las cosas sin hacer daño a nadie. Eso se llama sabiduría. La palabra de Dios lo llama sabiduría, temor de Dios. ¿Por qué? Porque la educación es más que tener un título.
¿Aló? Repito, la educación es más que tener un qué. Porque yo he visto personas que tienen títulos en la sala de la casa, en su oficina o en el donde sea, y tienen varios títulos. ¿Eso significa que son educados? Eso no significa que son educados. Eso significa que tienen una carrera o que tienen un título, no es más. La educación va más allá de eso. Una persona no gana por lo que sabe, ganas por lo que hace. A ver si lo explico esta parte que es buenísima. El saber es importante porque eso es riqueza interna, ¿verdad que sí? Es lo que usted tiene en su corazón, es toda la capacitación que usted ha tenido. ¿Qué hubiese pasado si Salomón todo lo que aprende se lo guarda en el corazón y nunca saca todo lo que tiene para el beneficio de la humanidad? ¿Qué hubiera pasado con Salomón? ¿Qué hubiese pasado con el Señor Jesucristo? Pónganle cuidado. En el Señor Jesucristo estaban condensados toda la sabiduría de Dios en Jesús. Toda la sabiduría de Dios está en Jesús. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hace lo que hizo? No pasa nada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, una persona puede tener todos los títulos que quiera. La pregunta es, ¿y qué está haciendo con todo eso que usted sabe? Eso es igual que usted llevar 20 años de ser cristiano y conocer versículos bíblicos, temas completos de la Biblia y nunca haberse ganado un alma para el Señor. Ninguna persona. Y aunque tenga demasiada información bíblica, teológica, todavía está haciendo pecados. Todavía está haciendo cosas ocultas. Todavía es incrédulo. ¿De qué le sirve toda esa información? ¿Será que eso puede ser un símbolo claro del fracaso? Entonces dése cuenta que la educación va más allá que saber y saber y saber y saber y saber y saber. Repito, ¿cuántas almas usted se ha ganado desde que conoció al Señor? ¿Cuántas personas se han sanado a través de la fe por el conocimiento que usted tiene de la sanidad divina? ¿Cuántos hogares usted ha logrado dar un consejo para que se arreglen y se restablezcan por la sabiduría que usted tiene de cómo llevar estas cosas? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los frutos que tenemos desde el día en que conocimos a Jesús? Yo digo amén, digamos algo. Ayúdenme, apóyenme, anímenme, porque ya como que ustedes están diciendo, yo les estoy hablando la verdad de Dios. Porque si no lo hacemos, de nada nos sirve ir al templo. Seguimos siendo igual que los fariseos religiosos hipócritas, que llegaban al templo y se escuchaban ahí los sermones, y el Señor Jesús los escuchó predicando y decían, está buena la predicación. Pero cuando salían, se les olvidaba la predicación. Se les olvidó lo que aprendieron, nunca lo pusieron en práctica. Mataron a Jesús y tenían todo el conocimiento de la ley. Se sabían la ley. Se vestían como decía la ley. ¡Oh! Los vestidos. Se tapaban los tobillos, los mismos sacerdotes. Se ponían el pectoral, se ponían la mitra, todo perfecto. Se quitaban las sandalias cuando entraban al templo, se bañaban los pies. Los hombres practicaban la ley. Se bañaban las manos antes de coger los rollos de los libros del Antiguo Testamento. Ellos antes de cogerlos se bañaban las manos. Cuando pasaban al frente, como les tocó un día al Señor Jesús leerlo, eso era con todos los requisitos de la ley. ¿Sí me está escuchando? O sea, se aprendieron tanto las normas que las practicaban. Y como se las aprendieron tanto, ellos miraban, ajá, el de allí no se vistió igual. Ya está fallando en un punto de la ley. Mire, ese no se bañó las manos cuando comió allá la empanada. Porque ellos practicaban tanto, lo que aprendieron lo practicaban,
Pero la pregunta era, o sea, ¿cómo practicaron lo que aprendieron? Jesús les dijo, ¿sabe qué? Ustedes por fuera se ven blanquitos, pero por dentro están podridos. O sea, ¿qué les quiso decir Jesús? ¿De qué les sirvió que ustedes fueran el pueblo escogido por Dios para recibir tanta enseñanza? Para recibir tanta bendición de Dios, para ser escogidos y que ustedes sean el pueblo para bendecir este planeta. ¿De qué les sirvió ser hijos de Abraham? ¿De qué les sirvió conocer la ley de Moisés, conocer los profetas, a David, a Daniel? ¿De qué les sirvió toda esa información? De nada. No fueron educados. Tenían títulos en sus oficinas. Entraban y para entrar a saludar al sumo sacerdote tocaba que pedir audiencia. Si era que podía hablar con el sumo sacerdote. Pero nunca hicieron nada bueno con sus vidas. ¿De qué nos sirve orar, ir al culto y escuchar la palabra de Dios? Y salir a nuestros hogares y que sea una guerra. Y hablar mal por los demás. Y no poner en práctica, ni esperar nuestras oraciones que hemos hecho con lágrimas. ¿Para qué si no hemos creído? Esto no es una religión. El Evangelio de Jesucristo está vivo. El Evangelio está vivo. Él está vivo. Esto es para poner en práctica. Esto no es para engañarnos a nosotros mismos. Esto es para escuchar esta palabra y salir y ponerla por obra. Esto es para que otra gente conozca a Cristo y se salve, porque si no se van al infierno con aquellos que también sabían y conocían la palabra de Dios. ¿Cuántos adoramos a Jesús? A su nombre sea la gloria. Esposos que conocen la palabra de Dios y sus esposas se van al infierno, teniendo un esposo que conoce la palabra, que conoce las cosas de Dios, pero no sabe cómo hacer. Lo mismo le puede pasar a una esposa con un conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa con su esposo y sus hijos? Esta palabra es para ponerla en práctica, para decir: Dios de la gloria, tengo que hacer algo, que tengo que salir de aquí, de este lugar en esta mañana y hacer algo por las almas que se están perdiendo. Y no decir: gloria a Dios por la palabra que recibí, hoy aprendí más. No, de eso no se trata el evangelio, ni ir a la iglesia. De eso no se trata. Entonces la educación insuficiente, eso es grave. Usted va a recibir galardones en el cielo, no por lo que usted sabe de teología, no por cuántos seminarios ha hecho y cuántos títulos tiene de teología. Usted va a recibir es por lo que ha hecho. Es por las veces que usted ha ido a visitar a una persona que está mal. Es por las veces que usted ha predicado el evangelio. Es por las veces que usted ha hecho lo que Dios lo mandó a hacer. Es por el testimonio que ha dado. Por eso es que va a recibir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será que esto es un antecedente claro para mirar el fracaso en muchísimas personas y en muchísimos hogares espiritualmente? ¿Será que esto es muy bueno entenderlo y salir y como que no pasó nada? Por favor, por amor a Dios. Hay que tomar determinaciones del corazón. ¿De qué le hubiera pasado a Daniel? Solamente un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado con Daniel, el profeta Daniel, que era un muchacho como Johan? Y su papá les enseñó, su mamá les enseñó la palabra de Dios. Ya les enseñó la palabra de Dios tanto. Y un día se llevaron a Daniel cautivo. Dejaron a sus padres en la casa, en Jerusalén, y se llevaron a Daniel y a 3 amigos más y se lo llevaron para Babilonia. Estamos hablando de otro estado, otro país. Y cuando ellos llegaron allí donde estaba el rey en Babilonia, ¿de qué les hubiera servido a Daniel y a sus amigos tener tanto conocimiento de un Dios eterno, de un Dios real, de un Dios vivo, si ellos no proponen en su corazón poner en práctica lo que habían aprendido? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y Daniel propuso en su corazón.
Eso se llama determinación de poner en práctica lo que usted está aprendiendo de Dios, porque esta es su palabra. Y propuso en su corazón no contaminarse, no dejarse llevar por toda la gente que estaba ahí, de sus compañeros de estudio, de trabajo, lo que estuvieran ahí. Él propuso en su corazón obedecer a Dios, tener temor de Dios, ser santo para Dios. Y lo que hizo Daniel fue lo que salvó a toda una nación. Pero de nada le sirve a uno conocer la palabra de Dios y no tomar la determinación de obedecer a Dios y poner en práctica lo que hemos aprendido de Dios y hemos oído. Y le puede haber costado la vida a Daniel, pero él dijo: no voy a contaminarme, no voy a contaminarme, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a honrar al Dios de mis padres, dijo Daniel. Y los jóvenes con ellos, y lo iban llevando al foso de los leones. ¿Y sabe por qué hoy tenemos una historia tan hermosa como es ver a Daniel durmiendo con unos leones hambrientos y decir: el Dios de Daniel es el mismo mío? Porque el ángel de Jehová estuvo con Daniel, porque ese muchacho propuso en su corazón obedecer a Dios y poner en práctica lo que le habían enseñado en su casa. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero de nada nos serviría tener tanto conocimiento y no ponerlo en práctica. Y dejar llevarnos por la presión social, dejarnos llevarnos por la crítica. ¿Qué nos importa lo que diga el diablo? Que el Señor lo reprenda. Es mejor tomar la determinación de honrar a Dios por encima de todo. Nosotros alabamos al Señor. Entonces la educación es insuficiente, es no tener los criterios completos para poner en práctica lo que hemos aprendido. Eso es igual que un médico que estudió 10 años para ser un excelente médico cirujano, y después que deje fallecer una persona por descuido. Eso es igual que estudiar 10 años de ser abogado y después sacar a un culpable de la cárcel porque le dieron 10 millones de pesos. Es igual. ¿Me estoy dando a entender? La educación es más que eso. La educación es tener los principios y valores realmente para que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica y podamos bendecir la gente que nos rodea. Eso es educación. Es que usted aprenda lo que está aprendiendo aquí y usted llegue a su casa y pueda decir: vamos a hacer esto, y usted sea la persona que está influyendo como un líder cristiano por el beneficio de todo lo que está aprendiendo. Eso es educación. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cuarta. Y se me acabó el tiempo.